Vamos a ver un video que muestra lo que sería el examen médico forense de una violación, ¿ya? Estén atentos, por favor. ¿Están viendo el video? Sí, doctor. Sí, doctor. Para la Academia de Peritos Forenses, en su programa de educación continua, queremos presentar unos tips con respecto al examen del IMEN en casos de delitos de violencia sexual. Entonces, a partir de este momento nos vamos a referir exclusivamente a la valoración del IMEN. Entonces, acá esto lo vamos a tomar a partir de la guía que tiene el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para atención a víctimas de delitos sexuales, guía que está a disposición de todos ustedes dentro de las normativas del Instituto de Medicina Legal. Se baja por internet y allí lo van a encontrar. Y las imágenes que aquí les presentamos también hacen parte del material gráfico que tiene el Instituto de Medicina Legal y que las hemos tomado también del manual que allí está para que ustedes lo tengan en consideración. Con respecto entonces a la valoración del IMEN, tenemos que valorar tres cosas fundamentales. La primera es entonces hablar de la forma del IMEN. No porque la forma por sí misma tenga que ver o esté relacionada con un delito sexual. Lo que pasa es que hay una forma del IMEN en particular que podría llevarnos a confusión cuando no tenemos el ojo muy experto en el tema, podría llevarnos a confusión y poder decir que de pronto hay un desgarro cuando no lo es. Ya nos vamos a referir a él. Lo segundo que tenemos que valorar es entonces la integridad del IMEN. Siempre nuestro informe pericial debe decir IMEN íntegro o IMEN no íntegro. Es decir, de forma tal, con IMEN íntegro o IMEN no íntegro. Y el tercer aspecto que vamos a tratar es las lesiones que podemos encontrar allí, que básicamente estamos hablando de los desgarros himenales, si están allí, y esos desgarros himenales, pues los debemos manifestar también y colocarlos en nuestro informe pericial. Veamos entonces con respecto a la forma. La forma de clasificar el IMEN con respecto a la forma, pues está tipificada en ciertas presentaciones que él hace. La que tenemos allí, que es el IMEN anular. Este IMEN anular significa es un IMEN que está inserto en las paredes vaginales y que tiene su orificio central, básicamente. Por su similitud, como con un anillo, a esa forma del IMEN le pusieron el nombre de IMEN anular. Es el IMEN más frecuente en nuestra población. El más frecuente es este IMEN, pero podemos tener algunas modificaciones. El hecho de otra forma de IMEN no está relacionado con patología ni este tipo de cosas, sino simplemente una forma diferente de presentarse el IMEN. Así que podemos tener un IMEN que lo conocemos como IMEN festoneado. Festón es como haciendo gráfica a los festones que colocamos en las fiestas, es decir, que presentan como ciertas escotaduras, y esas escotaduras las podemos asociar, ¿cierto?, con un desgarro, porque estamos observando como si se perdiera o como si se dañara el borde libre que tiene el IMEN. Y por esa razón hay que tener cuidado con eso. Acá en esta gráfica en particular les voy a mostrar entonces que tenemos aquí como una presencia, esto que estamos observando aquí es la presencia de una escotadura. Este es el orificio central del IMEN. Pero miren aquí lo que estoy mostrando en este momento son las paredes de la membrana himenal, ¿cierto? Y esta caída que hay aquí, que la podemos asociar de pronto con un desgarro, no son desgarros, sino son simplemente las escotaduras que nos presenta este IMEN festoneado. Este es el que puede tener cierta importancia, esta forma es la que puede tener cierta importancia forense desde el punto de vista que podamos entonces tener alguna confusión a este nivel. Bueno, otra forma es un IMEN semilunar. Un IMEN semilunar simplemente es un IMEN que su orificio no está céntrico, sino es un orificio excéntrico, es decir, que está dirigido hacia uno de los extremos.
Estos extremos puede ser el extremo superior, el extremo inferior o uno de los extremos laterales, no importa, pero la presencia en el resto es lo que nos va a dar entonces que estamos frente a un himen semilunar. Eso simple como una forma. Existen algunas formas de otra forma. Este es un himen tabicado, o también algunos autores lo llaman himen septado. Básicamente no es la presencia de dos orificios como nos da la imagen gráfica, sino que la membrana pues, nos forma como un tabique, nos forma un septo, nos forma una separación. Es un único orificio separado por una membrana y eso lo hace presentar como si tuviéramos la presencia de dos. Se le llama un himen tabicado. No necesariamente ese tabique tiene que romperse entre las relaciones sexuales. Él también, por ser elástico ese tejido, ese tabique se puede desplazar hacia uno de los extremos y permitir la penetración de un miembro viril erecto sin necesidad de que se desgarre o de un segmento corporal. Este himen sí lo podríamos considerar como patológico, porque este es un himen, que tiene el himen imperforado, simplemente es un himen que no tiene orificio. Y eso no va, digamos, a representar en principio, pues en la infancia no va a representar ningún problema, pero obviamente cuando ya nos llegue la menarquia, van a comenzar los problemas porque no tendría por dónde salir ese flujo menstrual. Por esa razón, el himen imperforado, una vez que se detecte, por eso lo debemos detectar en lo posible desde el recién nacido, una vez que se detecte, se debe avisar a los especialistas y a las madres pues, de los que hablamos de forma, ahí estábamos hablando de forma. La integridad hace referencia básicamente a que el himen esté desgarrado o no esté desgarrado. No estoy hablando de la lesión, simplemente estamos diciendo que si hay un desgarro, entonces estamos hablando de un himen no íntegro. Y si no hay un desgarro, himen íntegro. Bueno, un poquito largo es el video, les he pasado el link al WhatsApp para que ustedes puedan verlo, el video completo. Simplemente quería mostrarles los diferentes tipos de exámenes que se realizan para ver, digamos, si una persona ha sufrido violación o no. En algunos casos, por ejemplo, se ha visto, yo he podido revisar varios exámenes, informes certificados médicos forenses, los cuales dicen, por ejemplo, de víctimas de violación, que dice, ¿no? Examen físico de la parte genital femenina, donde se identifica un desgaste del himen antiguo, ¿no? Es un poco, se va a señalar de que, digamos, esta persona ha tenido relaciones sexuales, que no se sabe específicamente cuánto tiempo, simplemente dice que es antiguo. Ahora, si la víctima, por ejemplo, al momento de la violación era virgen, entonces obviamente el desgaste va a ser notorio, porque obviamente el examen va a ser un corto tiempo de la agresión, y obviamente se va a poder observar tanto en la cavidad, ¿no? Como en la parte externa de la vulva, diferentes tipos de lesiones que vamos a ir viendo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, por favor? ¿Cuáles son los signos de la violación sexual? La violación puede introducir heridas extragenitales, lesiones genitales, síntomas psicológicos, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? El embarazo, la mayoría de las lesiones físicas son relativamente menores, pero algunas laceraciones del tercio superior de la vagina son graves. Además, pueden encontrarse lesiones adicionales por golpes, empujones, apuñalamientos o disparos de arma de fuego, en algunos casos mordeduras, etcétera, ¿no? Y obviamente puede haber heridas defensivas en el agresor. Cada una de estas heridas obviamente va a tener relación al acto sexual y obviamente van a ser emitidas por el médico forense en el certificado. Cuando hablamos, digamos, lógicamente de estas lesiones en la vagina, cuando hablamos, digamos, en la vía anal, también van a haber ciertas lesiones obviamente internas en la cavidad anal, ¿no? Signos de violencia sexual. Los síntomas psicológicos de la víctima son potencialmente más graves. A corto plazo, la mayoría de las pacientes experimentan temor, pesadillas
problemas de sueño, ira, venganza, culpa o una combinación de ellos, inmediatamente después de la agresión, el comportamiento del paciente puede variar desde la locuacidad, el llanto, los estremecimientos hasta el shock, la desconfianza, la desaparición, desapasionamiento y la inactividad. Rara vez esto indica falta de interés, más bien refleja reacciones de evitación y agotamiento físico o una forma de lidiar con el conflicto que requiere control de sus emociones. La idea puede ser desplazada hacia el equipo del hospital, miembros de la familia. Muchas veces la víctima trata de buscar culpables en sus seres queridos, ¿no? Pero sin embargo, obviamente, tiene que realizar un proceso de adaptación para sobrellevar esto, ¿no? Es por eso lo que decíamos que debería haber centros de apoyo psicológico a personas que han sufrido violencia sexual. Finalmente, la mayoría de los pacientes se recuperan, sin embargo, los efectos a largo plazo de la violación incluyen trastornos de estrés postraumático, especialmente entre las mujeres. Muchas veces no hay posibilidad o les cuesta mucho, digamos, el contacto físico con el sexo opuesto, ¿no? Porque obviamente recuerdan la agresión. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno relacionado con el trauma. Los síntomas incluyen volver a experimentar el traumatismo, recuerdos vividos en el momento de la violación, evitación, situaciones, pensamientos y sentimientos relacionados con el traumatismo, efectos negativos con la cognición y el estado de ánimo, activación y reactivación alterados, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí vemos una imagen de lo que sería la anatomía genital femenino, que obviamente nos muestra la cavidad vaginal, la cavidad anal, por la cual, digamos, puede ser objeto tanto en el hombre como en la mujer, por donde se puede realizar la violación. El examen médico legal. Los objetos de evaluación de la violencia son evaluación médica y tratamiento de las lesiones evaluadas, tratamiento y prevención de embarazos y las enfermedades de transmisión sexual, recolección de evidencias forenses. En algunos casos se puede realizar exámenes, muestras de semen, fluidos corporales, sangre, vello púbico, ¿no? Que se puede recolectar para hacer pruebas de ADN, etc. Evaluación psicológica que también se puede realizar. Si el paciente busca consejo ante la evaluación médica, se le debe indicar que no tire ni deseche la ropa, porque en algunos casos, ¿qué hace la víctima después de la agresión sexual? Se baña y obviamente en esa circunstancia va a eliminar todos los elementos que podrían ser objetos de estudio. La ropa, obviamente también la bota, que también podríamos encontrar ciertos elementos en esto. Siempre que sea posible, todas las personas violadas deben ser derivadas a centros especializados. A menudo, el departamento de urgencias de un hospital, tales centros tienen personal especializado entrenada, ¿no? Pero en otros casos, lastimosamente, no. En Estados Unidos, por ejemplo, sí existen estos centros en el cual se realiza un trabajo especializado sobre las víctimas sexuales, se recolecta la ropa, se hacen los estudios correspondientes y se sacan las muestras necesarias para poder identificar o realizar los estudios. El examen de la víctima debe explicarse paso a paso a medida de que se procede. Los resultados deben revisarse con el paciente cuando es posible. Deben tomarse fotografías de las posibles lesiones. Bueno, esto es en los casos, digamos, ideales. Muchas veces no se puede realizar esto porque la víctima va a un centro de salud, emergencias,
y obviamente ahí no van a sacar todas estas muestras. Lo que sí se realiza ante el médico forense, que obviamente se va a tratar de hacer este tipo de estudio más especializado. Las pruebas desde colección, vamos a ver que se va a hacer el estudio en la ropa, las manchas de mucosa bucal, vaginal, rectal, muestras de cuero, cabello, obtenidos en cepillos, vellos púbicos, etc. Y todo lo que se puede encontrar en uñas y obviamente en la víctima, ¿no? Vamos a también poder hacer una valoración en lo que es el agresor, ¿no? Una vez entendido el concepto de violación, podemos pasar a intentar definir un perfil psicológico común para los violadores. Violador circunstancial es aquella persona que en una oportunidad ha realizado el acto, ocasional o oportunista, que ha visto la posibilidad y lo ha realizado. Hay violadores explosivos, que obviamente son violentos, violadores furiosos, violadores que buscan de confianza o compensación, violador sádico, violación con mecanismos de control. Hay varios tipos de agresores, ¿no? El perfil de violador, si bien es cierto que debido a la elevación de diversos de variables que influyen en la perpetración del acto, de ese tipo no se puede hablar de un único perfil, porque hay varios tipos de personas que van a cometer este delito, ¿no? No tienen por qué tener una personalidad extraña, puede ser cualquier persona, poder no, muchas veces no buscan el placer sexual, sino el poder que les da el acto sexual mediante la fuerza, mediante la violencia. Tienden a buscar víctimas que consideran más débiles, sentimientos de inferioridad y frustración vital. Vamos a algunas características del agresor. Poca capacidad de empatía, no anticipación de las consecuencias, posible historia de abuso y aprendizaje de una sexualidad coercitiva, consideran que tienen derecho a cometer la agresión. No se trata de enfermos mentales, muchas veces son personas que obviamente tienen desviaciones, pero no son enfermos. En su mayoría son planeamientos imputables, son personas con todas sus capacidades, evaden responsabilidades, culpabilidad de la víctima. Bueno, son varias características que se pueden ir haciendo un estudio del agresor, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor, sobre el tema que hemos visto el día de hoy? Ya estamos casi a término. ¿Preguntas, dudas? Comentarios, tal vez. Creo que no, doctor. Todo claro. Ya. Con Todo claro, doctor. Perfecto. Con este tema ya estaríamos con 6 temas avanzados. Les he mandado las diapositivas. También están en plataforma. ¿Han podido revisarlas? Ya están subidas todas los videos, todo lo que hemos estado pasando clases en la plataforma de la universidad. ¿Han podido revisarlo? Sí, doctor. Están todos los materiales. Este también obviamente lo voy a subir el día de mañana para ir completando a lo que tenemos. Ahorita mismo les estoy pasando esta diapositiva al WhatsApp. Con eso, todas las diapositivas ya les he pasado por WhatsApp, también están en plataforma, ¿ya? Disculpe, doctor, una pregunta. Yo soy alumno nuevo ¿Ya? y no tengo cómo verificar las diapositivas, tampoco no sé cómo ingresar a la plataforma de la universidad. No sé si alguien me podría facilitar mediante WhatsApp o Ya les como las estoy pasando todas indicaciones las y todo eso. diapositivas. Nuevamente, todas las diapositivas estoy pasando por WhatsApp. Ya, perfecto, doctor. Muchas ¿Ya? gracias. Ahora, yo les rogaría, si es que, digamos, no tiene todavía acceso,
eso lo canalice por la universidad, por favor, ¿ya? Porque los videos, para mandarlos por WhatsApp es muy pesado. Está bien, doctor, muchísimas gracias. ¿Ya? Listo. Bueno, si no hay más dudas, estaríamos dando por concluida la clase del día de hoy respecto a lo que sería el tema 6, homicidio por móvil sexual, delitos de carácter sexual. Que hemos visto, digamos, los más importantes, porque obviamente hay varios, ¿no? ¿Dudas, preguntas para finalizar? Todo claro, doctor. Listo. Han colocado todos en el chat, en el primero y en el segundo, sus nombres, ¿no? Para tomarles en cuenta la asistencia. Sí, doctor, en el primero y en el segundo, sí. Bueno, solo Ahora una vez, también, doctor. solo una vez me colocan y ya está suficiente. Yo lo puse ahora más, doctor, pero también Bueno, solo una vez, ¿ya? Listo, que tengan muy buena noche. Nos vemos la siguiente clase el día sábado, ¿ya? Buenas noches, doctor. Buenas noches. doctor.